Mi padre eligió a mi primo sobre mí y el karma lo dejó ahogándose en deudas. La primera vez que entendí que era un fantasma en mi propia casa tenía unos 7 años. Fue un verano caluroso, y el aire en el salón olía a cera para muebles y a polvo. Mi padre estaba arreglando un estante donde guardaba las fotos de mi madre. Yo, tentativamente, le alcancé un martillo que había rodado por el suelo. Él lo cogió sin mirarme. Sus dedos ni rozaron los míos. Sus ojos, del mismo color grisáceo que los míos, atravesaron mi cuerpo como si fuera de humo. No dijo gracias, no dijo nada. En ese momento, una certeza fría se instaló en mi pecho. Yo era el recordatorio viviente de la mujer que él había perdido, y ese era un pecado que nunca me perdonaría. Mi madre murió al darme a luz, y papá convirtió nuestra casa en un mausoleo. Su ropa seguía colgada en el armario, su perfume aún impregnaba débilmente las bufandas. A veces, me colaba en su habitación y tocaba los lomos de sus libros, desesperado por forjar una conexión con la mujer que me había dado la vida a costa de la suya. Solo sentía el polvo y una soledad inmensa. La relación con mi padre era transaccional: comida, techo, ropa, nada más. El afecto era un lujo que no estaba en el contrato. No hubo abrazos para curar las rodillas raspadas, ni palabras de ánimo antes de un examen, ni un simple estoy orgulloso de ti. Su mirada siempre parecía desenfocada cuando estaba cerca de mí, como si intentara ver a través de mí a alguien más. Ese vacío se llenó, de la peor manera posible, con la llegada de mi primo Jaque. Cuando mi tío murió en un accidente de tráfico, un martes lluvioso que olía a tierra mojada y tristeza, Jaque se mudó a nuestra casa. Recuerdo la voz de mi padre al teléfono, un quebrado no puede ser, que fue seguido por un silencio pesado. Lo vi llorar por primera y única vez, y yo, con la inocencia de un niño, me emocioné. Pensé que otro niño en casa significaría juegos, complicidades, que quizás mi padre se ablandaría. Fue un error catastrófico. Jaque era todo lo que yo no: extrovertido, atlético, con una sonrisa fácil que conquistaba a adultos. Mi padre empezó a tejer una nueva familia, y yo sobraba en el tapiz. Las comparaciones se volvieron el pan de cada día. ¿Por qué no puedes ser más como Jaque?, me espetaba, con la mandíbula apretada y un gesto de amargura que le surcaba el rostro. Jaque nunca haría una cosa así. Cada elogio hacia Jaque era un corte limpio y profundo. Yo me esforzaba el doble, obtenía las mejores notas, me apuntaba a todos los equipos deportivos solo para captar su atención. Era como gritarle a un muro. El punto de inflexión llegó a los 12 años, con la Feria de Ciencias. Había pasado semanas construyendo un modelo detallado del sistema solar, con planetas que orbitaban alrededor de un sol hecho con una bombilla. Mis manos estaban llenas de cortes y pegamento. Gané el primer premio. Corrí a casa, el corazón bombeando pura adrenalina, la cara iluminada por un triunfo que creía imposible de ignorar. «Papá, gané. Gané la Feria de Ciencias», exclamé, sin poder contener la emoción, mostrándole la medalla azul que colgaba de mi cuello. Él estaba en el sofá, riendo a carcajadas con Jaque por un gol en un partido de fútbol. Ni siquiera volvió la cabeza, su mirada permaneció clavada en Jaque, solo asintió con un gruñido gutural, MMH, y siguió hablando de la jugada. Sentí como la excitación se convertía en una losa de hielo en el estómago, el peso de la medalla me quemaba el pecho. Me retiré a mi habitación en silencio, con un nudo en la garganta tan grande que apenas podía tragar. Las lágrimas no llegaron, se congelaron en algo más duro y frío dentro de mí. La secundaria fue una tortura más refinada. Mis calificaciones seguían siendo excelentes, pero mi padre siempre encontraba la forma de torcer el elogio en un reproche. «Bueno, Jaque tiene cosas más importantes en la cabeza que solo las notas», decía, dándole una palmada en la espalda a mi primo. «Tiene vida social». El colmo fue durante una reunión de padres. Mi profesora de inglés, la señorita Elena, se me acercó con los ojos brillantes. «Señor, su hijo tiene un don», le dijo a mi padre, sosteniendo mi ensayo. «Es uno de los trabajos más profundos y bien escritos que he leído en un estudiante de su edad. Tiene un futuro brillante en la literatura». Mi padre la miró con una frialdad que hizo que la sonrisa de la profesora se congelara. «¿Y eso le servirá para conseguir una beca deportiva?», preguntó, con un tono plano que destilaba desinterés. La señorita Elena se quedó boquiabierta. Yo deseé que el suelo se abriera y me tragara. El calor de la vergüenza me subió por el cuello como una marea, quemándome las orejas. Era invisible, o peor, era un estorbo. Pero el golpe de gracia, el que partió mi mundo en un antes y un después, llegó con la universidad. Había sido aceptado en una buena universidad estatal. Sabía que las finanzas eran ajustadas, pero confiaba en que mi padre aportaría algo, aunque fuera simbólico. Un día, llegué a casa y lo escuché hablar por teléfono en el vestíbulo. Su voz era cálida, paternal. Un tono que nunca usaba conmigo. «No te preocupes por eso, Jaque, yo me encargo de toda la matrícula y la residencia. Tú preocúpate solo de estudiar y disfrutar la experiencia», decía. Una frialdad repentina, como un cable de acero, me recorrió la espina dorsal. Me quedé paralizado, escuchando cómo planeaba el futuro de otro con una generosidad que a mí me había sido negada toda la vida. Cuando colgó, me acerqué, mis palmas sudorosas, la baja seca. «Papá», tragué saliva, «¿y yo? ¿Podrás ayudarme con algo de la matrícula?».
Aunque sea un préstamo. Me miró con una expresión que oscilaba entre la irritación y la incredulidad. Jaque lo necesita más, no puedo pagarles a los dos, respondió secamente, y dio media vuelta, poniendo fin a la conversación y a mis esperanzas. Así se esfumaron mis sueños universitarios, intenté hacerlo funcionar por mi cuenta, conseguí un trabajo como camarero en un restaurante cutre donde los uniformes olían a grasa rancia, solicité todas las becas imaginables, pero el agotamiento era un peso constante, dormía 4 horas por noche, mis notas caían en picado y el agotamiento mental era una niebla espesa. Después de un semestre luchando contra la corriente, tuve que dejarlo, no podía pagarlo, mientras, Jaque inundaba las redes sociales con fotos de su lujosa residencia universitaria, sus viajes de primavera a la playa, la nueva laptop de última generación que mi padre le había comprado. Cada publicación era un cuchillo retorciéndose en mi estómago, una herida que se reabría una y otra vez. Esa fue la gota que colmó el vaso. Un día, tras un turno particularmente agotador, llegué a casa y vi a mi padre y a Jaque viendo un partido en el sofá, riendo como si no existieran preocupaciones en el mundo, como si yo no existiera. Supe que no podía más, empaqué mis cosas en 2 maletas viejas, con una calma fría y determinada. El dolor era un fuego sordo en el pecho, pero bajo las brasas ardía la certeza de que era mi única salida para sobrevivir. Me fui sin dejar nota, cortando todo contacto. Fui un espectro que finalmente decidía desaparecer. Los años siguientes fueron una lección de humildad y resistencia. Trabajé como camarero, donde las manos se me arrugaban en el agua jabonosa y los clientes me hablaban como si fuera un mueble. Trabajé en la construcción, con el sol quemándome la nuca y el polvo de cemento secándome la garganta. Hice turnos de noche en gasolineras, oliendo a gasolina y café quemado. Luchando contra el sueño, vivía en una habitación minúscula que apenas podía pagar, amueblada con muebles encontrados en la calle. Comía fideos instantáneos y atún, y aprendí a estirar cada dólar hasta que gritara. Fueron años duros, de una soledad profunda, pero también de una fortaleza que no sabía que poseía. Poco a poco, a base de puro esfuerzo, fui construyendo los cimientos de una vida. Ahora, a los 28 años, soy gerente en una librería local. No es la carrera con la que soñaba, pero hay una paz entre tantas páginas, un consuelo en el olor a papel nuevo y tinta. Estoy tomando clases nocturnas en el colegio comunitario, trabajando hacia el título que siempre quise. A mi propio ritmo y con mi propio sudor, he hecho amigos, personas maravillosas que se han convertido en mi familia elegida. Tenemos noches de juegos, nos apoyamos en los malos momentos, nos reímos sin reservas. Es una vida sencilla, lejos de los lujos de Jaque, pero es auténtica, es mía. Y vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Pensé que había dejado atrás el drama familiar para siempre, pero el universo, o quizás el karma, tenía otros planes. Hace 3 semanas, el timbre de mi celular cortó la tranquilidad de mi apartamento. Era un número desconocido. Una corazonada fría me recorrió. Al contestar, me quedé helado al reconocer la voz al otro lado de la línea. Hijo, soy yo. Era mi padre. Su voz sonaba envejecida, áspera, como papel de lija, gastada. ¿Cómo estás? La charla fue incómoda, forzada. Preguntó por mi trabajo, por mi vida, con una torpeza que delataba que no le interesaban las respuestas. Era un preámbulo. Luego, llegó al grano. Necesitaba dinero, una cantidad importante. Una risa amarga, áspera, se atoró en mi garganta. La ironía era tan densa que casi podía saborearla, metálica y agria. ¿Y Jaque? Pregunté, esforzándome por mantener la voz calmada, aunque sentía un temblor en las manos. Tu niño de oro, ¿no debería ser el quien te ayude? Después de todo, siempre ha sido tu inversión más segura. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Lo escuché respirar con dificultad. Está muy ocupado con su nuevo trabajo, no tiene los medios para ayudar en este momento, balbuceó, con una evasividad que era más elocuente que cualquier confesión. Pues entonces te sugiero que hables con él, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Seguro que puede vender ese coche que le compraste o algo. Después de todo, siempre ha sido tu favorito. Intentó enmendar, sacar a relucir un arrepentimiento de última hora. Hijo, sé que cometí errores, quiero enmendar las cosas. Pero lo interrumpí. La rabia, contenida durante una década, salió en un susurro cargado de todo el dolor de aquellos años. Es demasiado poco, y llega demasiado tarde, sentencié, y colgué el teléfono. La mezcla de emociones que me invadió fue violenta, un breve escalofrío de culpa, el condicionamiento de toda una vida pidiendo ser el hijo bueno, pero sobre eso, una ola poderosa de liberación. Por primera vez, me había puesto de pie frente a él, le había dicho que no, ya no era el niño suplicante. Era un hombre que había construido su propio castillo con las ruinas que le dejaron. Actualización 1. La llamada de mi padre me dejó revuelto durante días. Mi mente era un bucle de esa conversación, un eco de su voz quebrada y de mi propia frialdad. Esa llamada destapó una caja de Pandora de recuerdos que creía enterrados. Reviví mi primera gran decepción amorosa a los 16 años, con una chica llamada Sara. Llegué a casa con los ojos hinchados y rojos.
El corazón hecho trizas, mi padre estaba en su sillón, viendo la televisión, me quedé parado en la entrada, esperando, deseando que preguntara. Que me ofreciera aunque fuera un cliché de consuelo, él solo gruñó sin apartar la vista de la pantalla, estás bloqueando la vista, fui a mi habitación y lloré en silencio, ahogando el sonido en la almohada. Recordé cuando obtuve mi licencia de conducir, la mayoría de mis amigos aprendieron con sus padres, yo tuve que rogarle al vecino, el Sr. Johnson, un hombre amable que accedió con una sonrisa triste. Cuando pasé el examen, llegué a casa con el pequeño cartón plastificado, una llave simbólica a mi independencia. Mi padre estaba en el garaje, mostrándole el motor de su coche a Jaque. Mira, papá, la licencia, dije, mostrándosela. Jaque me felicitó con sinceridad, mi padre solo asintió con la cabeza. Y, señalando una pieza del motor, le dijo a Jaque, y esta es la bujía, la que hace la chispa, nunca me dejó conducir su coche. También recordé los años inmediatos después de irme de casa, el pequeño estudio que olía a humedad y desinfectante, los turnos dobles, los pies doloridos después de 10 horas de pie, el olor a fritura y cerveza barata que se me impregnaba en el pelo y la ropa, imposible de quitar, las noches en viva estudiando para mis clases del comunitario después de un turno agotador. Bebiendo café frío para mantenerme despierto, la determinación era el único combustible que me mantenía en marcha cuando el cuerpo y la mente pedían a gritos rendirse. Mi curiosidad, y una retorcida necesidad de confirmar que mi sospecha era cierta, pudo más que mi deseo de olvidar. Decidí investigar. Llamé a la Sra. Peterson, la mejor amiga de mi madre, una mujer que siempre me había mirado con una pena silenciosa. Tras un rato de charla incómoda, le pregunté directamente por mi padre y Jaque. Ella suspiró hondo, con un sonido que parecía cargado de décadas de secretos familiares. Tu padre, se volcó en Jaque, cariño, completamente. Me contó que no fue solo la universidad, papá había ayudado a Jaque con el pago inicial de una casa, le había comprado un coche nuevo nada más graduarse, y lo peor. Había invertido una suma enorme en una empresa de tecnología que Jaque estaba lanzando con unos amigos. Para hacerlo, había sacado préstamos personales, agotado los límites de sus tarjetas de crédito y, al final, como acto de fe supremo, había hipotecado la casa donde yo crecí, el santuario de mi madre. Luego, contacté con el Sr. Johnson, mi viejo vecino. Él, con su mirada perspicaz, me dio los detalles más recientes y dolorosos. La startup de Jaque había sido un fracaso estrepitoso, el nuevo trabajo del que mi padre se jactaba, antes de que las cosas se torcieran, no era tan lucrativo, y Jaque estaba luchando con sus propias deudas. Lo más revelador fue lo que el Sr. Johnson presenció hace solo unas semanas. Jaque había llegado a la casa conduciendo un auto nuevo y llamativo. Mi padre, desesperado, lo confrontó en el jardín. Necesito ese dinero, Jaque. He hipotecado la casa. Jaque, lejos de mostrarse compasivo, le gritó, no es mi culpa que el mercado haya cambiado. Ya te pagaré cuando pueda. Subió a su flamante coche y se fue, dejando a mi padre plantado en la entrada, con los hombros caídos y el rostro marcado por una derrota absoluta. Al colgar, una sensación compleja me invadió, hubo un destello de satisfacción retorcida, ya te lo dije mudo y amargo, pero por encima de eso, sentí un cansancio profundo, un agotamiento del alma, cansado del drama, del dolor, de los y si hubiera. Mi padre había apostado todo al caballo equivocado, y ahora perdía hasta la camisa, y yo, el caballo al que ni siquiera dejó correr, había llegado a la meta por mi propio camino. Después de darle vueltas, decidí enviarle un mensaje de texto a mi padre, breve, contundente. No era un salvavidas, era un espejo. Sé lo de Jaque, sé de la startup, los préstamos, la hipoteca. Espero que ahora veas con claridad cómo tus decisiones nos afectaron a los dos, a él, malcriándolo, a mí, abandonándome. Su respuesta llegó horas después, un muro de texto lleno de disculpas torpes y autorreproches. Dijo que el dolor por la pérdida de mi madre lo había cegado, que había volcado en Jaque el futuro que no pudo tener con ella. Escribió las palabras que durante tanto tiempo anhelé escuchar: sé que he sido un pésimo padre para ti, y luego, la frase que más me conmovió, a la vez más me enfureció: tu madre estaría tan orgullosa del hombre en el que te has convertido. A pesar de mí, me pidió, casi suplicó, que nos reuniéramos para hablar. El niño herido dentro de mí, el que aún llevaba la medalla de la Feria de Ciencias, quería gritar que sí. Imaginé un encuentro emotivo, un abrazo de reconciliación, el final feliz de una película, pero el hombre que había sobrevivido a base de esfuerzo y realidad miró ese mensaje y vio lo que era: un último intento desesperado de quien se estaba ahogando por agarrarse a cualquier tabla. Mis logros, mi resiliencia, ahora eran un consuelo para su conciencia. Mis triunfos, construidos a pulso, se habían convertido en su último recurso. Y vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Al final, respondí con la misma frialdad con la que había colgado el teléfono. Le dije que no estaba listo para un encuentro, que, si bien aceptaba su disculpa, las palabras no podían borrar años de negligencia y favoritismo, que necesitaba tiempo y espacio,
y que debía respetar ese límite, y lo más importante. Le dejé absolutamente claro que no lo rescataría financieramente, sus decisiones lo habían llevado a ese abismo, como las mías me habían traído a mi modesto pero estable presente, no era mi responsabilidad, ni mi obligación moral, sacarlo del hoyo que él mismo había cavado para adorar a un ídolo de barro. Actualización 2. Ha pasado algo más de un mes desde aquel intercambio de mensajes, la sensación inmediata no es de felicidad, sino de un alivio profundo, como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras que llevaba cargando desde la infancia, el peso no ha desaparecido, pero ahora es mío para llevar, no uno que él me impone, he llegado a una conclusión crucial, una que me libera. Nunca se trató de mí, no fue que yo no fuera lo suficientemente bueno, o inteligente, o digno, se trató de su dolor no. Resuelto, de su incapacidad para mirar hacia adelante, de su elección de vivir en un museo del pasado donde yo era el exhibit más doloroso. No sé qué depara el futuro, tal vez algún día, cuando sus deudas se hayan resuelto o haya tocado fondo del todo, intente un acercamiento más genuino, sin la sombra de la necesidad económica, quizás no, ya no me obsesiona esa incertidumbre, por ahora, mi energía está puesta en mi vida, en mi crecimiento, continúo con mis clases nocturnas. Cada asignatura aprobada es un pequeño triunfo personal, mi trabajo en la librería me da paz, y mi pequeño círculo de amigos me da fuerza. Hace un par de semanas, ayudé a mi amiga Sara, una Sara diferente, una de las piedras angulares de mi familia elegida, a mudarse a su nuevo apartamento, mientras reíamos, desempacábamos cajas y montábamos muebles, rodeados de pizza barata y cerveza, me di cuenta de la riqueza que tengo, estas conexiones, construidas con respeto y cariño mutuo. Son lo que importa, no la aprobación condicionada de un hombre que nunca pudo ver más allá de su propio dolor. La vida, lo he aprendido a la fuerza, no es justa, pero te da herramientas si estás dispuesto a trabajar con ellas. Forjé mi propio camino a través de años de autosuficiencia, y esa es una fortaleza que el favoritismo de mi padre nunca podrá debilitar, no sé lo que traerá el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo. Estoy seguro de que lo enfrentaré en mis propios términos, y esa, al final, es la única victoria que realmente cuenta.